Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por estar pendiente de cada video que subimos a diario. Estoy muy contento porque las cantidades de seguidores siguen creciendo y bueno, y esto me emociona a seguir llevándole material de calidad. A propósito de material de calidad, quería decirles que ya arriba en mi canal está ya disponible el super video con el ingeniero Alejandro Kazuga. Es un ingeniero mexicano que estudió en Japón y que desarrolló una metodología llamada Kizukai, que es de mejora continua y Kaizen en las empresas. Muy importante para la pequeña, mediana y grande empresa para aplicar esta metodología. Espero que les guste este video, que lo compartan, que dejen su comentario y que si tienen la oportunidad de aplicar la metodología Kizukai, pues adelante, es muy recomendada. Para la próxima semana también tenemos un video súper interesante. A propósito de su próxima pelea, vamos a entrevistar a un peleador de la MMA, de artes marciales mixtas, venezolano de Unbroken. Se llama Robert Echeverría y bueno, estuvo con nosotros, nos contó su historia de peleador de MMA y estuvo bastante interesante. Nos salimos un poco del formato de seguridad industrial. Y bueno, espero que les guste, se suscriban al canal y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias a todos los que se suscriben a mi canal, gracias por todos los mensajes que recibimos y gracias por estar pendientes por cada video que subimos. Hoy tenemos un invitado súper especial, oído al tambor y muy pendiente porque este podcast es especial para los empresarios, para los estudiantes, para las universidades. Hoy tengo un invitado de lujo y gracias al maestro Alejandro Kazuga, que nos atendió. Es un visionario y es autor de una metodología muy efectiva para las empresas que se llama Kizukai, Kaizen, de mejora continua. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, estoy muy contento y muy feliz y no me lo creo que haya atendido nuestra invitación, maestro, y gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro Gil. Aquí a los que tenemos el mismo, le decimos tocayo. Muchas gracias por la invitación, tocayo. Es un honor estar ahí contribuyendo con mi granito de arena en tu red. Muy atento a todo lo que han hecho ustedes, los congratulo, los felicito y muy esperanzado de que esta metodología bueno, mi apellido es Kazuga, pero le puse Kizukai. Kizukai es una filosofía de vida japonesa de que estar consciente de los demás, y esta filosofía fue la que yo adapté porque yo trabajé 10 años en Japón y la traje aquí a mi querido México y estamos implementando en muchísimas empresas. Excelente, la verdad que yo he visto algunas entrevistas de usted y me enteré de su metodología por un podcast que grabó y bueno, me interesó y de una vez le escribí y gracias por atender nuestro llamado. Bueno, queríamos conocerlo, maestro, un poquito de su background, dónde estudió, cuáles fueron sus inicios, por favor. Sí, mire, yo nací en la Ciudad de México, terminando el high school, la preparatoria, como le llamamos aquí en México, salí al extranjero, hice mi licenciatura en la Universidad de California en Berkeley en Administración de Empresas, luego hice una especialización en Estrategia Corporativa en Hitotsubashi, en Japón, y después hice una maestría en Administración de Empresas en The American Graduate School of International Management, y algo que destaca de mi currícula es de mi currícula profesional, porque yo estuve 10 años trabajando en Japón. Estuve 6 años trabajando en una empresa muy tradicional que se llama Yakult Honsha, en la cual el empleo es de por vida, subes de acuerdo a tu antigüedad, es muy, muy tradicional. Y posteriormente decidí renunciar y di consultoría ya en Tokio para Deloitte Consulting en el área financiera. Después de 10 años de estar allá, decidí regresar aquí a mi querido México, en donde dirigí por 18 años una empresa que se llama Yakult de Puebla. Y sí me siento muy honrado que gracias a la cultura organizacional que creamos, fuimos galardonados con el Premio Nacional de Calidad que nos dio el presidente Felipe Calderón, y el Premio Iberoamericano de la Calidad que nos dieron allá en Portugal, ¿no?
Y básicamente se lograron estos galardones porque logramos crear que toda la gente contribuyese con su creatividad e ingenio dando ideas de mejora. Y es por eso mismo que decidí desarrollar y escribir mi libro, independizarme y estar implementando esta metodología de mejora continua en muchísimas empresas, tanto nacionales como transnacionales. Y he dado esta plática de manera presencial en más de 16 países, en países tan lejanos como China, Rusia, Filipinas, Japón, obviamente, Sudamérica. Y pues me siento muy halagado de que a través de tu podcast, Alejandro, pudiese compartir brevemente qué es lo que es esta metodología que está renovando, revolucionando a tantas empresas que tengo como clientes. Así es, maestro. Es muy interesante esa metodología Kazukai. Entiendo que usted trabajó en Japón y bueno, con una mezcla de su experiencia en Japón y México, la logró desarrollar. Ahora, ¿en qué consiste la metodología Kazukai Kaizen? Sí, es Kizukai, no es Kizukai, Kazukai. perdón, Kizukai. Kizukai. Sí. Kizukai es una filosofía. Lo que pasa es que yo cuando llegué aquí, mi querido México, obviamente la cultura laboral es totalmente diferente la de México con la de Japón. En Japón, por el entorno en el que vive el japonés, tiende a pensar a mediano y largo plazo. Aquí los latinos, desgraciadamente, no pensamos y planeamos a largo plazo, vivimos el momento. Entonces, la idea aquí de la filosofía Kizukai es Ki, energía en japonés, Zukai es el uso constante, que se interpreta que de manera constante estás utilizando tu energía estando consciente de los demás. Entonces, porque yo llegué a la empresa y denme ideas de mejora, ¿no? Pero tienes que empezar, yo creo que desde antes de que den ideas de mejora a los colaboradores, enseñarles que tienen que estar conscientes de cómo es lo que yo hago impacta o beneficia a mi cliente interno y externo. Mi metodología está dividida en 4Ks. Primero el K0, K1, K2, K3. Y siempre me enfoco en el K1. ¿Qué es K1? Que los colaboradores estén conscientes de cumplir con lo mínimo requerido que tienen que hacer. Llegar a tiempo, llegar aseados, hacer las cosas que están escritas en el manual, en los procesos, instrucciones de trabajo, eso es K1. Si un empresario llega con su empleado y le pregunta, oye, ¿para qué te pago? Y no saben, están en K0, o sea, no están cumpliendo con el estándar, con lo mínimo necesario. Puede ser por varios factores, ¿no? Pero hay muchos factores externos que inhiben que un empleado pueda cumplir con su trabajo. Por ejemplo, yo puedo ser un empleado muy responsable, disciplinado, cumplidor, pero por casuales externos, no sé, ventas, cambio de proveedor, el nuevo proveedor me trae las cosas a destiempo y de mala calidad. Entonces yo por muy responsable que sea, no puedo cumplir con mi K1. Pero sí es tu responsabilidad levantar la mano y decir, hey, aquí un área de mejora. Mi idea de mejora es que auditen al nuevo proveedor porque el nuevo proveedor no me está entregando las cosas como deben de ser. Y que involucremos a la gente de todos los niveles a que den sus ideas de mejora estando conscientes de cómo es que su trabajo en el día a día impacta o beneficia a los clientes. Ya que siempre cumplen con el K1, que es realmente lo que pasa en las empresas, vamos a la parte de proactividad, ¿no? K2, K3. Vamos a saltar el K2. El K3 es cómo es que lo que yo hago en el día a día impacta o beneficia tanto a mi cliente externo como interno. En Latinoamérica no hay este concepto de cliente interno. Todo el mundo sabe quién es el cliente externo, pero ¿quién es el cliente interno? Si yo ventas, le entrego un reporte a cobranza, cobranza es mi cliente interno porque yo le proveo mi servicio. Ahora, si le pregunto a este empleado de ventas, oye, ¿cuál es el impacto, beneficio del reporte que entregas a cobranza? Mira, pues quién sabe. A mí el manual me dice que lo haga de esta manera y mi KPI es que lo entregues de las 5 sin errores. Entonces aquí lo importante es enseñarle a todo el mundo que todo lo que hacen el día a día siempre va a impactar a un cliente, especialmente el cliente interno. Si una persona no tiene clientes internos, no hay razón de ser en la empresa. Entonces, que entiendan por qué, para qué hacen su trabajo y ya viendo las necesidades del cliente interno o externo, pues pueden dar ideas de mejora que llamo K2, pero de lo que uno hace. Bajo esta metodología de mejora continua, tú no puedes dar ideas de mejora de otras áreas porque desconoces de la interrelación de los procesos. Y es así como que de manera orgánica democratizamos lo que es la mejora continua y hicimos que todo el mundo obviamente genere ideas de mejora. Claro que hay metodologías como círculos de calidad, Kaizen y demás, pero últimamente son proyectos de mejora. Lean Six Sigma son proyectos de mejora. Lo que nosotros nos abocamos es que la mejora venga de abajo hacia arriba, bottom up. Okay. Que la gente que nunca se le ha tomado en cuenta se le
etiquete como el experto en lo que hace, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a cambiar los basureros de mi edificio, no voy a ir con el gerente de mantenimiento, no voy a ir con el gerente de recursos humanos, voy a ir con la gente que hace la limpieza, porque ellos realmente saben cuántos basureros necesito, de qué tipo, dónde colocarlos y a qué horas ir por la basura. Ellos saben. Entonces, esta metodología es muy humanista en el sentido de que el eslogan es: las personas que hacen el trabajo diario son los expertos y por ende son los que deben de dar ideas, mejora, pero repito, de su trabajo. Empezamos con esta metodología en la empresa que dije en el 2010, nos funcionó muy bien, pero sí hay ciertos cambios a la hora de implementarlo. Tuvimos que crear un sistema de gestión de las ideas de mejora. Son 6 pasos. Primero, la aprobación de la idea de mejora. Para aprobarla, obviamente se requieren ciertas condicionantes, ¿no? Una de los condicionantes es que impacte lo que quiere la alta dirección. Por ejemplo, ideas de reducción de gastos, reducción de tiempos y servicio al cliente, por ejemplo, ¿no? Pues si tú me das una idea que no impacte estas 3 directrices, pues no la toma en cuenta. Otros condicionantes para aprobar la idea de mejores, por ejemplo, que el que da la idea es el que la implementa o gestiona su implementación, que no incurra ningún riesgo de ningún tipo para la empresa, y el tercero, muy importante, que no incurra una inversión fuerte, que sea, porque con dinero todo se puede mejorar. Ok, sí. Entonces, ¿por qué forzamos a la gente a que dé ideas sin necesidad de meterle dinero a la propuesta de mejora? Para que realmente reflexione acerca de la interrelación de los procesos, ¿sí? Porque si tú le abres la chequera y le dices, tienes tanto para dar ideas de mejora, pues mucha gente se enfoca no tanto en el servicio, la interrelación de los clientes, sino se enfoca en temas de hardware, ¿no? Entonces es por eso que decimos que no requiera dinero. Ok. Estas ideas pasan a un comité, no van al jefe. El comité está integrado por miembros de puestos medios de toda la empresa para que la revisión, el análisis de la idea sea íntegra. Ok. Otro factor muy importante es que los miembros del comité son los mentores, los coaches de la mejora. ¿Por qué? Porque si alguien de muy bajo nivel, un guardia de seguridad en la puerta, no sabe redactar su idea de mejora, pero tiene una muy buena idea de mejora, pues llegaría alguien del comité y le diría, a ver, señor, explíqueme su idea de mejora y yo la ayudo a redactar. Sí, y esos 6 pasos que utilizamos para gestionar es aprobarla, implementar la idea, verificar que esté implementada, medir si funcionó o no funcionó. El quinto paso es darle puntos al empleado y el sexto es documentar la idea de mejora. Por ejemplo, si yo digo como directriz de ideas de mejora reducción de gastos, y Ujú. si tú me das una idea que impacta reducción de gastos, pues te voy a dar 20 puntos, ¿no? Si la persona que hace la limpieza del baño, del sanitario, me da una idea de reducción de gastos de papel de baño de $100 al mes, Ujú. pues te doy 20 puntos. Si mi gerente de planta o contabilidad me da una idea de $100,000 al mes, ¿qué crees? Los mismos 20 puntos. No se va a discriminar a nadie en cuanto a la evaluación de las ideas de mejora, porque noté aquí en México que si no eres totalmente objetivo en evaluar las ideas de mejora, la gente piensa que hay amiguismos, favoritismos, ¿no? Entonces, la belleza de esta metodología es que tú cuando metes tu idea de mejora, tengo una aplicación para gestionar las ideas de mejora, tú ya sabes a qué directriz te vas a impactar y antes de que sea aprobada, implementada, verificada, medida, tú ya sabes cuántos puntos te vas a llevar si es que esta idea funciona. Si Ok. esta idea no funciona, o sea, no tuvo un impacto positivo, se documenta como ideas no funcionales, de tal manera de que como ya pasaron el proceso de implementación, verificación y medición, pues tú ya sabes por qué no funcionó y no repites el mismo error una y otra vez. En caso de que funcione, se le da puntos al empleado de acuerdo al puntaje de la directriz y algo muy importante es que se documentan las ideas de mejora. ¿Qué es esto? Se le manda una alerta al encargado de la documentación de ISO, el encargado de la documentación de los manuales, los procesos, para que actualice la parte documental. Ok. Entonces, la actualización de los documentos viene de abajo hacia arriba, porque generalmente cuando actualizamos los manuales, los procesos, Ujú. es de arriba hacia abajo, ¿no? Correcto. De los ingenieros que están arriba, Ujú. se supone tienen todo el conocimiento, pero esos no saben exactamente lo que pasa aquí en piso. Entonces, la belleza de esta metodología es que se le da la oportunidad a toda la gente
que dé ideas de mejora. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo como director general no sé si una idea es buena o mala hasta que se mida, Correcto. porque yo no estoy involucrado en el proceso. Y si se mide y no funciona, se documenta como ideas funcionales. Y si sí funciona, de manera automática actualiza toda la parte documental de abajo hacia arriba. Y la belleza de esta metodología es que al darle la oportunidad, por eso le puse al título a mi libro, Kaizen aplicado a la cultura organizacional, es que quiero que entiendan, Tocayo, Gil, Sí. Alejandro y todos los que escuchan el podcast, que el clima laboral de una empresa, bueno, una organización, viene del latín órgano, es un órgano, es un ser viviente. Entonces, para que el órgano funcione de manera adecuada, todas las células del órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Correcto. Un cuerpo está conformado de muchos órganos. Una empresa está conformada de muchos departamentos. Y la realidad es que a mi hígado no le importa mucho lo que haga mi mano izquierda. A mi mano izquierda no le importa mucho lo que haga mi intestino, pero en su conjunto es el que mi cuerpo funcione. Así es una empresa, ¿eh? Ujú. A la recepcionista no le va a importar mucho si hubo un accidente en planta. Al de planta no le va a importar mucho si reclutaron o no reclutaron bien. Al reclutamiento no le va a importar mucho si logramos los objetivos de venta. Pero en su conjunto hacen que la empresa funcione. ¿Qué Correcto. es cultura organizacional? Es la sangre que une a todos los órganos, a todas las células, en todo momento, en todo lugar, por parte de todos. Eso es cultura organizacional. Entonces, lo que hicimos con esta metodología de mejora continua es crear esta sangre de cultura organizacional enfocados a la mejora. ¿Por qué? Porque, repito, todo mundo puede dar ideas de mejora cuando ellos quieran. El proceso de gestión de las ideas de mejora a través de estos 6 pasos que yo desarrollé es totalmente transparente y hace que la gente o sea, les das empoderamiento, empowerment, ¿no? Voz y voto al empleado. Correcto. Nosotros nos juntamos con seres humanos, con nuestros amigos, no porque tengamos el mismo hobby, no porque le vayamos al mismo equipo de béisbol o de fútbol americano, ¿no? Nos juntamos con nuestro grupo de amigos porque tenemos voz y voto, o sea, nos hacen caso. Entonces, el darle la oportunidad a todos los empleados que den voz y voto a través de ideas de mejora de lo que ellos son expertos, que es el trabajo que hacen en el día a día, hace que cambie el clima organizacional, el clima laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo voz y voto y me siento a gusto. Correcto. Imagínate un empleado de muy bajo nivel que dé una idea de mejora y la ve implementada o la vea documentada en un manual, en un proceso, Sí. hace que se sienta parte de la organización. O sea, ya no es un tema de un número más de nómina, ¿no? Como Ujú. decimos aquí en México, yo soy una célula del órgano que está contribuyendo al desarrollo de toda la empresa. Oye, qué interesante, maestro. Maestro, tenía dos preguntas referente a la implementación de la metodología. ¿Cuántos miembros debe tener el comité de recepción de mejora? ¿Cuántos miembros? ¿Y qué, digamos, estatus debe tener? Me imagino que debe ser universitario o no necesariamente. No, no, no. Tiene que ser puestos medios Ok, de diferentes departamentos y de un comité que está conformado generalmente por 15 miembros, puede administrar alrededor de de un grupo de 300 500 empleados. Ese ok, es mi average, ¿no? ok. Mi promedio. Ya si son empresas, que tengo empresas de 3,000, 5,000 empleados, pues ya tengo muchos comités. Sí, Pues la idea es esta parte de la interrelación humana en la que yo como empleado de bajo nivel, porque esto se basa mucho en los empleados que nunca se les toma en cuenta, que yo sé que mi idea no va a ir al jefe. ¿Por ujú, qué? Porque en empresas muchas veces tú das la idea al jefe y el jefe te regaña o si no le interesa la bloquea o se burlan de ti o muchos casos si es una muy buena idea, mejor se la roba y él la presenta ante el director general, ¿no? Algo muy raro que pasa. sí, Y para evitar eso, pues está el comité. Entonces yo como empleado ya sé que no la va a ver el jefe y va a ir la idea a un comité interno que es multidisciplinario y me va a ayudar a gestionarla, porque si yo tengo alguna duda de cómo hacer un plan de implementación, alguien del comité va a venir conmigo y va a decir, tienes que hacer esto, esto. No sé cómo medir la idea de mejora, mídela de esta manera. Y como hay un coacheo constante, uno a uno, humano, en la explicación de cuál es el proceso. Inicialmente sí es un poco más tardado, pero conforme las personas dan ideas de mejora y se acostumbran al proceso de los 6 pasos de gestión de ideas de mejora, pues ya se aliviana muchísimo el trabajo del comité. Otro de los beneficios de ser miembros del comité es que tú te enteras de todo lo que pasa en la correcto, empresa. correcto.
todas Ahora, las ideas de todos los departamentos. hay comité de empresa de seguridad industrial, por ejemplo, que son paritarios. Por ejemplo, tres trabajadores de línea y tres empleadores. Suele hacerse también este comité paritario con empleadores y obreros, digámoslo así. No, sí, así debe ser. Ok, Entre más multidisciplinario sea, que mejor. ok, perfecto. ¿Sí? Mire, otra cosa, o sea, este comité, ¿cómo se recomiendan las reuniones? ¿Semanales, mensuales o cómo lo recomiendan? Semanales. Es que yo tengo una aplicación que la gente mete sus ideas de mejora, ya sea en la tablet, celular, lo que sea. Ok. Entonces, y como está diseñado específicamente para mi metodología mejora continua, puedes gestionar las ideas de una manera muy sencilla. Entonces, las empresas que tienen mis servicios, pues este comité se junta una vez a la semana por una hora y en esa hora revisan todas las ideas de mejora, porque ya está todo dividido en procesos, en pasos y la gente, por ejemplo, pues diría, a ver, checa que la idea está bien implementada, entonces van y checan, ¿no? Un checkmark, que está bien implementada, en fin, esto es muy, muy fluida. Porque en caso de quererla llevar en Excel o en Word o lo que ustedes utilicen, pues es muy difícil, ¿no? Entonces ahí se van a tardar más. Ya, otra pregunta. ¿Cómo hace con la personal? El personal es, yo creo que lo más difícil para todo este tipo de proyectos. Personal que tiene 20 años en la empresa, por ejemplo, y que está acostumbrado a trabajar a su manera y es muy difícil, digamos, Cambiarlo. cambiarlo. ¿Qué recomienda con ese tipo de personal? Porque el personal nuevo uno lo amolda fácil, pero el antiguo, ¿qué recomienda para esas personas? Muchas veces el personal antiguo ya tiene sus mañas, su manera de hacer su trabajo. Ujú. Entonces, aunque ya son ideas que ya están implementadas y funcionando, les pedimos que nos den ese conocimiento, ajá, y lo documentamos, de tal manera que ellos van a hacer, su ego aumenta, ¿no? Porque dicen, Correcto. wow, ¿sí? Yo ya estoy contribuyendo con mis ideas de mejora, ya me estoy llevando muchos puntos de lo que ya vine haciendo, entonces voy a seguir mejorando lo que estoy haciendo. Ok, esos puntos digamos, de premiación, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, 20 puntos, ¿qué me da la empresa? ¿Qué reconocimiento es? Sí, generalmente pedimos tres o cuatro directrices Ujú. por prioridad, ¿no? Entonces, si tenemos muchos accidentes, 50 puntos. Entonces, si tú, empleado, me das una idea para reducir los accidentes y funcionó, 50 puntos. Luego, reducción de gastos, tiempos, como ustedes lo determinen, como el cliente lo determine, ¿no? Pero tengo dos variantes. Ujú. Aquellas empresas que ya tienen su sistema de gestión de calidad, KPIs, evaluaciones, lo que hacemos es fusionamos la evaluación de KPIs con los puntos de mejora. Ok. Y es que quiero que entiendas, Tocayo, de que una evaluación 360 grados, KPIs y demás, o sea, de entrada 360 grados o la manera que lo manejas es muy subjetiva, ¿no? Y otro tema muy importante, que involucra a la gente, ¿no? Ujú. Otro tema muy importante es de que una evaluación KPI, que son 4 o 5 indicadores, no puede englobar todo tu desempeño. El desempeño que le importa a la empresa sí, pero tu desempeño integral no lo puede evaluar. Entonces lo que hacemos es, yo anteriormente tenía de 0 a 10 puntos KPIs y nada más evaluaba KPIs, entonces lo decidí reducir de 0 a 6 puntos KPIs y 4 puntos ideas de mejora. Ok. Entonces, si quieres salir evaluado con 10, pues no solamente tienes que cumplir bien con tu K1, o sea, para qué se Ujú. te pagan, sino Correcto. aparte tienes que ver la mejora de tu proceso. También esto, el esquema de evaluación lo metemos con los gerentes Ok, para pero que eso, diseminen la cultura de mejora continua. ¿Sí? eso se reduce al final en un mejor cargo, un mejor salario. Sí, en bonos. Ok. Sí, en bonos, ¿no? Porque yo sí tenía, por ejemplo, ventas, ¿no? Que me decían, no se vale, señor, el vendedor que vende más es que le tocó la ruta más sencilla, que hay muchos clientes buenos, ¿no? Mm. Pero realmente no está haciendo bien su trabajo, pero pues, tuvo suerte que le dieron esa ruta. Entonces yo les decía, ok, entonces, ¿cómo me puedes demostrar que estás comprometido con la empresa, que eres leal a la empresa, quieres mejorar tu trabajo? Pues con ideas de mejora. Ujú. Y ahora tengo otras empresas que no tienen un sistema de gestión de calidad bien establecido, o sea, no tienen KPIs, no evalúan Ujú. a la gente y demás, entonces ellos lo hacen por como el millaje, ¿no? Ok. De 10 puntos a 30 puntos, un lapicero, de 50 a 100 puntos, esto.
Tengo empresas que si juntas 100 puntos le dan un viaje a la playa aquí en México para dos personas, ¿no? O tengo Ok. empresas muy grandes como Tajín, que allá también se vende mucho la salsa Tajín, en la cual si juntas 100 puntos te da una tablet, ¿no? Entonces tú como empleado, si quieres regalarle una tablet a tu hijo, ya viene las navidades, Sí. pues metes muchas ideas de mejora y juntas los puntos y los intercambios. Ok. Mire, Pues la belleza de esto, Tocayo, déjame decirte que el reconocimiento, o sea, los elementos de entrada para reconocer a la gente son objetivos, no subjetivos, ok. porque es por puntos. Ujú. Y repito, tú cuando metes tu idea de mejora antes de ser aprobada e implementada, ya sabes cuántos puntos te vas a llevar si funciona. Es la Ok. belleza de esto. Porque generalmente cuando reconocemos al empleado del mes, es muy subjetivo, ¿eh? Es muy Sí, subjetivo. sí, sí, sí. Y no tiene el impacto deseado. Mire, ¿para cuánto tiempo se estimula? Supongamos que un empresario le guste la idea, quiere implementarlo. ¿Cuánto es el tiempo promedio para la implementación correcta de esta metodología? Mira, manejo tres fases. Ujú. La primera fase es les pido que me manden puestos medios, es un curso cerrado para 30 colaboradores, Ok, puestos medios de distintos departamentos. Doy un curso de 6 horas porque la metodología es muy sencilla. Al término de esas 6 horas, cada colaborador me tiene que entregar 5 ideas de mejora de lo que hacen que impacta el cliente interno y el cliente externo de su trabajo. ok. 5 ideas. 30 por 5 son 150 ideas de mejora. Como en la fase inicial no hay un comité, mi Ujú. consultoría la hace como comité, Ok, ok. ¿sí? Para gestionar las ideas de mejora. Supongamos, y no he tenido el caso de que no hay un retorno de inversión abajo del 200%, ¿eh? O Ok, sea, no hay ideas que les hacen ahorrar cientos, miles de dólares, o sea, y es muy, muy barata mi metodología. Entonces, después de esa fase de que ya, después de que dan 150 ideas de mejora, perdón, yo los ayudo a administrar a través de los 6 pasos estas ideas de mejora, les doy acceso a la aplicación. A los ujú, 3 meses regreso con el que me contrató y le digo, mire, el retorno de inversión fue este. Datos ok, duros, números, ¿no? Y ya posteriormente que los convenzo del impacto económico, de esos 30 elijo los mejores 15. Porque últimamente el comité Kizukai es el cerebro, el corazón de toda esta metodología. correcto, Yo lo único que quiero de los niveles más bajos es que ellos, con base a su experiencia, me digan qué está mal y cómo se puede mejorar. correcto. Nada más. ¿Sí? Entonces, el verdadero cerebro es el comité con la aplicación que van a gestionar todo este conocimiento. Entonces, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Entonces, estos 15 que elegí, que tienen la madera, como decimos aquí en México, puesta la camiseta, la habían entendido bien la metodología, mejoran contigo, le elegimos a los mejores 15 Ujú. y les damos el material para que ellos enseñen a toda la organización. Son dos cursos. Un curso de 1 hora y cachito, ¿sí? En la cual cada empleado tiene que dar una idea de mejora y ya en lápiz y papel. Y el segundo curso es la utilización de la aplicación, que es muy fluida, te lleva paso a paso. Entonces metes tu idea de mejora, el plan de implementación, cuando se va a verificar, medición, todo eso lo llevan a cabo, ¿no? Y ya la tercera fase, ese proceso también dura unos 3 meses. En total ahorita llevamos 5 o 6 meses, dependiendo de la madurez de la empresa. Y la Ok, última fase es la fase de seguimiento, en la cual yo doy seguimiento al comité, al funcionamiento del comité. ¿Por qué? Porque a veces no tienen la disciplina operativa para juntarse, a veces no saben retroalimentar al empleado por su idea de mejora, a veces hay rotación, o sea, el de 15 baja a 10, 12 colaboradores, entonces nosotros volvemos a capacitar a la gente para que esto sea constante. ok. Y es una visita mensual por parte de mi asesor, de mi consultor, para reportar a la alta dirección la madurez y consejos para fortalecer el comité Kizukai. Qué interesante metodología y bueno, y espero que los empresarios y la gente que nos ve, los que tienen una pequeña, mediana empresa, pues se interesen en esto, que la verdad que es bastante interesante y a mi punto de vista es muy, muy, pero muy importante que cada empresa tenga una metodología. Quería preguntarle sobre esta metodología a las universidades. Usted tiene, entiendo que tiene un programa para que sea esto como una materia y entre dentro del pensum, dentro de de las carreras de ingeniería, Sí. de las universidades. Estoy colaborando con muchas universidades públicas y privadas aquí en México, en el cual damos un curso de proactividad.
nosotros los empresarios aquí en México, siempre que dialogamos qué es lo que le falta al estudiante de graduado, son varias competencias blandas, habilidades blandas, soft skills, ¿no? Tienen los hard skills, pero no tienen los soft skills. Ujú. Entonces, lo que decimos, y dentro de los soft skills, lo que queremos es la proactividad, ¿sí? Que sean, den ideas de mejora y que empleen sus conocimientos y demás. Entonces, estoy dando clases en muchas universidades de esta metodología. Y la fase es, tú toma, aquí en México hay lo que llaman prácticas, ¿no? Como el intern. Correcto. Antes de que tú vayas a hacer tu internship, tus prácticas, tomas el curso para que durante tu internship, tus prácticas des ideas de mejora y puedas evidenciar que tú eres un estudiante diferente Ok. porque das ideas de mejora de manera sistemática, estructurada de lo que quiere la dirección. Ahora, si una universidad se interesaría en tener esto como parte de su pénsul para las carreras, ¿qué necesita? Que usted, digamos, un patrón pedagógico para tenerlo o incluirlo como materia. No, es que depende de la cultura de cada universidad, ¿no? Ok. Si tengo universidades que lo tienen como materia, tengo universidades que ya lo tienen como clase Electiva. alterna, ¿sí? Ok, ajá. Selectiva, o sea, electives que le llaman en inglés, y tengo universidades que tienen licenciaturas ejecutivas. Las Oh, licenciaturas ejecutivas son aquellos que ya están trabajando y están estudiando al mismo tiempo. Y esos son los que realmente me interesan, ¿no? Porque como ya están claro. trabajando, aplican estas ideas de mejora en el trabajo donde están. Y sí me ha pasado que en el transcurso del curso ya dan ideas de mejor, le suben de puesto, ¿no? Entonces es muy Correcto. halagador, muy, muy halagador. No, Sí, obviamente yo estoy buscando muchísimos aliados, y te lo digo a ti, Arturo Tocayo, de que en Venezuela me encantaría estar allá, dando estos cursos, implementándolos en empresas, y inclusive si estás en Miami, que me dices que estás en Miami y conoces empresas, con todo gusto, porque lo que estoy haciendo ahorita, estoy buscando aliados, consultores, que me ayuden a promover esta metodología mejora continua. oye, qué interesante. La verdad que esto es un tip muy importante para los estudiantes porque esto hace la diferencia. No solamente que hagas tu trabajo, sino que des ideas, que seas proactivo. Este es el empleado que ideal no solamente para el empleador, sino para superación, autosuperación, digámoslo así. Qué Sí, sí, interesante. total. Mire, le agradezco mucho, ya nos queda pocos minutos de este podcast tan interesante que hemos tenido con usted. Ahora, ¿qué mensaje le daría usted para cerrar a la juventud, a esos muchachos universitarios, a esa juventud emprendedora que tiene algún proyecto, algún pequeño negocio? ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud y a los empresarios? Dos consejos. El primero, que compren mi libro. Ahí viene todo el detalle de mi metodología. Aquí en México se ha mantenido en el top 5 en Kindle, Ok, porque es una novela. Es dos personajes, Alejandro, el director general, y Akira es mi nombre en japonés, y Akira es el consultor interno. Entonces, cada vez que yo como director tenía una problemática, recurría a Akira, que le decía qué hacer. Entonces, ahí explica toda la reestructuración que hice de la empresa hasta llegar a la mejora continua. Y el consejo que yo les daría es esto. Yo siempre termino mis pláticas con una frase a los estudiantes que les digo, la única diferencia entre una empresa o un empleado, un empresario extraordinario y ordinario es ese extra, la palabra extra. Pero ese extra de cómo utilizas tu tiempo libre. mm, O lo inviertes para desarrollarte o lo gastas en tonterías. Ahorita los jóvenes están gastando muchas horas de su vida diaria en tonterías. sí. Que si TikTok, que si Instagram, que si, o sea, tantas horas, ¿no? Imagínate que le dediques una hora de tu vida en el estudio. Por 7 días semana son 7 horas. Por 52 semanas son 362. O sea, 300 horas que pudiste haber aprovechado al año en tu autodesarrollo. Entonces, aquí lo importante, les digo, muchachos, es que ya todo el conocimiento está en Internet. Ya la educación se democratizó. Entonces, como ya todo el mundo tiene acceso a la educación, pues ahora viene la parte de la disciplina de uno mismo para meterse al internet, a la red y aprender cosas, escuchar podcasts como el que estamos haciendo tuyos, ¿no? Escuchar muchos podcasts, Así es. ver documentales, o sea, porque si no, nos vamos a quedar como los dinosaurios y vamos a dejar de existir. Ese es el consejo que les diré a todo el mundo. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que qué interesante metodología y gracias por aportar este granito de arena a la humanidad, porque yo creo que
cualquier empresa, por pequeño taller, un taller mecánico que uno tenga, aplica esta metodología de mejora continua, de pequeñas cosas, seguro va creciendo más adelante, la gente se siente más confortable, se siente más limpio el ambiente de trabajo y provoca trabajar. La verdad que es un muy buen aporte. Espero que todos los que nos oigan este podcast puedan ponerse en contacto con nuestro maestro Alejandro. Por aquí vamos a dejar sus redes sociales. Tu libro lo podemos conseguir en Amazon también. Bien, correcto, en Amazon. Correcto. ¿Nos recuerda cómo se llama? ¿Cuál es el título de tu libro, por favor? Es Kizukai, K-I latina, Z-U-K-A-I latina. Kizukai, Kaizen aplicado a la cultura nacional. Es el único libro que tengo ahorita, entonces si ponen Alejandro Kazuga libro, ya ahí va a salir, ¿no? Entonces, repito, es de los más vendidos, afortunadamente aquí en México, en negocios internacionales. Y si es, desde un año que lo publicó, entonces ha de ser por algo, ¿no? Así es, así es. La verdad que qué interesante, qué metodología y oído al tambor todos los rectores de las universidades, los empresarios y los estudiantes. Esto yo creo que es el futuro, esto es lo que hace mejorar una empresa. No es, como decía usted anteriormente, no es abrir la chequera y botar dinero por botarlo, sino es una metodología sencilla, barata y desde abajo, que eso es lo más interesante. Un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Y bueno, ojalá que no sea el último ni el primero, que podamos constantemente... Claro, claro. Sí, a mí me encantaría formalizar la relación contigo, Tocayo, y que podamos juntos crecer, ¿no? bueno, muchísimas gracias Claro, y gracias. a nuestros amigos que se suscriban al canal, que dejen un comentario y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego, chao. Nos vemos, chao, bye.